por los números y estimaciones de todos los aspectos en la decisión relativa a San Pedro Mártir, que fue muy fructífera. Nada más les menciono que la Comisión de Sitios Alternativos de 30 metros nombró originalmente a Mike Bolte y a Tom Seufer y al project manager del proyecto, que es Gary Sanders, pero otros miembros del board pues fueron a distintas visitas de distintos grupos, en particular Bob Kirchner y Masanori Ille estuvieron aquí y en San Pedro. Bob a final de cuentas no pudo ir, y originalmente también pero mandó a Castilleja, que es una persona que trabaja con él en la Fundación Moore. Él está encargado ahorita, Bob Kirchner, de la parte científica de la Fundación Moore. Y en los paquetes técnicos, el equipo técnico estaba dirigido por Christopher Domas, José Terán de M3, que es básicamente quien ha estado haciendo toda la estimación de los edificios en todos los sitios, en particular en Hawái. Y además es la persona que nos está, M3 está trabajando en nuestro diseño del 6,5, entonces alguien que conocemos muy bien. Está Matrubillón y Skidmore, estos dos últimos fueron parte del equipo técnico que hizo las pruebas en San Pedro cuando la búsqueda de sitios originales. ¿Okay? Entonces conocen perfectamente bien el sitio. Pues quiero mencionar que en todo este proceso, bueno, en particular se hicieron varios documentos que más o menos resumen todos los aspectos que se trabajaron y se acordaron. El primero es una respuesta del requerimiento de información, se entregó el 2 de mayo y de ahí en la reunión finales de mayo del board es donde se decide proseguir con San Pedro como uno de los sitios a investigar más a fondo. Ya en octubre, pues llegamos a preparar junto con ellos un acuerdo de colaboración y una carta de intención, porque en el caso de que se siguiera San Pedro como el sitio alternativo, ya estaban más o menos los términos que en principio vamos a definir, ¿no? Ya estaban más o menos todos los detalles de la colaboración, ¿no? Y la carta de intención era precisamente firmada primero por la UNAM y el CONACYT, que decidimos que eran las instancias que en este momento deberían firmar este tipo de acuerdos, era precisamente en la dirección de lo que proseguía en cuanto se tomara la decisión de un único sitio alternativo. Bueno, evidentemente estuvieron involucrados una gran cantidad de instancias y personas en la UNAM, pues prácticamente a todos los niveles. No los voy a mencionar todos, pero básicamente todas las secretarías y la oficina de la abogada general, etcétera. En CONACYT, pues de la Dirección General, la Dirección de Desarrollo Científico, y tuvimos mucho apoyo también de la Unidad de Asuntos Jurídicos, especialmente en las últimas etapas. Y luego está la Oficina de la Presidencia directamente, la Secretaría de Economía, que el secretario fue nombrado específicamente para el seguimiento de este proyecto, y la Semarnat, el sistema de administración tributaria también, para apoyarnos en todas las dudas sobre impuestos, etcétera. El gobierno de Baja California también estuvo muy directamente, tuvimos varias reuniones con el gobernador y con la Secretaría de Desarrollo Económico, etcétera. Tenemos también, tuvimos el apoyo del municipio de Ensenada en distintos niveles, desde la alcaldía, la CONAMP, el Foro Consultivo de Ciencias y Tecnología, que nos apoyó también contactar a otras instancias de gobierno, la Academia Mexicana de Ciencias, la Fundación UNAM, la Fundación Reronte y la Universidad de Baja California. Y además el 30 metros para ver cómo podía establecerse legalmente en México, contrató una firma de abogados, Hogan Lovells, que afortunadamente tenían representativos aquí, una oficina en México, y estuvimos también colaborando con ellos en cuanto a todas las dudas, y esto todo funcionó muy bien. Y nosotros contratamos a una firma, Baker & McKenzie, que nos apoyó mucho en los detalles, sobre todo los permisos y los tiempos de permiso establecerse en San Pedro. Muy bien. Entonces, bueno, los criterios de la decisión del sitio alternativo pues fueron varios, como ustedes saben, la calidad astronómica relativa a Hawái, era importante la competitividad para los proyectos científicos del TMT, lo mismo con la complementariedad del cubrimiento y seguimiento entre los hemisferios, dado donde están los socios invirtiendo, tienen sus telescopios de seguimiento, la mayoría de ellos en Hawái. También era importante el costo de adaptar el diseño de los edificios y compararlo con lo que costaría en Hawái. Por supuesto, es importante la infraestructura
extra que se necesite desarrollar. De estos últimos 4 sitios definitivos estudiados como alternativos, pero más profundamente, pues hay 2 grupos, están Hawái y La Palma, que están, digamos, más accesibles en cuanto a la ciudad más cercana, y está San Pedro y los sitios en Chile que son más remotos. Entonces eso también es importante. También hay un aspecto importante, era el tiempo total de construcción que se llevaría en cada sitio, y a final de cuentas yo creo que fue el más dominante, fue el tiempo y las facilidades para iniciar la construcción en el sitio alternativo tan pronto como sea posible. Entonces, a final de cuentas, eso fue más bien lo que derivó a la decisión de tomar por La Palma, porque, bueno, pues básicamente lo que ellos quieren es esperar lo más posible a Hawái, porque no están todos decididos que hay que abandonar Hawái todavía, están ellos en el proceso ahorita del juicio de las audiencias, y bueno, pues hay quienes no pierden la esperanza, hay quienes están decididos que ya no hay tiempo, pero lo que se está apretando es el tiempo para iniciar la construcción y seguir siendo competitivos. Entonces, pues dicho todo esto, pues como grupo, pues debemos de pensar un poquito hacia dónde proyectar San Pedro Mártir, como les comentábamos en el mail que les enviamos, y lo mismo hacia dónde llevar la astronomía nacional, en particular respecto a la infraestructura observacional, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, pues con este breve resumen, a mí me gustaría empezar una serie de preguntas o discusión. Están básicamente todos los miembros de la comisión, por lo tanto, pues tenemos los detalles. Si no, aquí los podemos buscar, ¿no? Bueno, entonces los invito pues a expresarse. La primera expresión aquí sin micrófono fue chin de Rafa. Entonces, Mauricio, ¿tú quieres moderar en Ensenada? ¿Qué pasa con el 6,5 metros? Muy bien. Bueno, muy bien. El 6,5 está prácticamente en la fase total de diseño. Estamos prácticamente buscando ya garantizar los fondos para completarlo definitivamente. Y lo que falta es buscar el financiamiento para la construcción. Entonces, bueno, ustedes saben que el próximo año no se ve muy bien, pero la idea con ASTIC ya está pendiente de eso. Nosotros le presentamos un plan de lo que se llama cash flow, de flujo de dinero, con lo cual se podrá terminar en 6 años. Y aunque necesitaríamos 200 millones de pesos idealmente para iniciar el próximo año, pues eso es bastante inviable. Sin embargo, podríamos comenzar, digamos, con algunas decenas para iniciar al menos los trabajos en sitio y esperar que el cambio de sexenio no sea tan drástico, ¿sí? Y que podamos recuperar el cash flow que no se hizo originalmente, ¿no? Pero eso también todo el proceso del 30 metros también ayudó a concientizar la importancia que tenemos de, digamos, tener un proyecto de este nivel en San Pedro Mártir, porque hasta ahorita, bueno, a pesar de tenemos los desarrollos de telescopios robóticos y ya internacionales, pero no hemos, digamos, completado un proyecto con un consorcio internacional lo suficientemente grande para que haya la seguridad de que estas cosas se pueden establecer, desarrollar y operar en San Pedro, ¿no? Pero es donde, respecto hacia dónde llevar San Pedro, definitivamente la infraestructura del sitio, que es completar la línea eléctrica, la conectividad, y los distintos proyectos que tenemos a las distintas escalas, y en particular el 6,5, son fundamentales, ¿no? Por supuesto, todos. En octubre se hizo una revisión, no se oye con esto. En octubre se hizo una revisión de diseño de los edificios de soporte y de servicios. El panel entregó su reporte y es favorable. Y ya se ingresó ya se empezó el trabajo para hacer el manifiesto de impacto ambiental y el estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para el 6,5 en el cerro que conocen en el TIM. Y también se están buscando las estructuras más operativas para la oficina de proyecto, porque en la UNAM es difícil manejar este tipo de proyectos por los tiempos y el tipo de contratación. ¿Alguien en Ensenada quiere mencionar algo?
No, parece que no. Todavía no. Ah, perdón, ahí viene Gagik. Ok. Y así tenemos otro. Bueno, hablando de 6 metros, yo creo que una de las cosas que no consideramos bien era que en principio nos proponemos 3 sitios, que era el sitio de 6 metros, el cerro donde está el Taos y el altar. Al final de primera reunión quedamos que el altar era lugar preferido y enfocamos en altar. Pero retroactivo, viendo la decisión del board de TMT, yo creo que podríamos tener un poco de mejor chance si hubiéramos ofrecido el sitio de 6 metros, porque no requiere construcción de carretera o otros servicios ya están ahí. En ese sentido, es interesante, me han llegado chismes que el proyecto CTA está súper enojado y están muy preocupados porque la construcción de 30 metros al sur donde están construyendo CTA va a impedir sus actividades fuertemente, porque no todos los detectores del CTA son de silicon chips y entonces no pueden observar cuando opera el de 30 metros, aparte de toda fase de construcción. Entonces, pues ahí lo sacrificaron, digamos, opinión de CTA para poner donde le queda mejor, y nosotros, pues, seguimos siendo prudentes y le ofrecemos el altar. No sé si eso... Sí, Alan va a comentar. Nada más para comentar que sí ofrecimos el sitio del 6.5 y fue rechazado porque no hay suficiente espacio. Entonces tienes que crear el espacio con una enorme pared de contención, que entonces efectivamente fue rechazado por otras razones. Aunque estoy de acuerdo contigo que el problema fundamental era no tener un sitio grande con infraestructura adecuadamente desarrollado para empezar pronto. Y esto es algo que tal vez, si queremos en el futuro atraer proyectos del tamaño de CTA, del tamaño de 30 metros, del tamaño de LSST, necesitamos pensar seriamente en desarrollar el altar y tenerlo listo. Sí. Otro aspecto que era importante de eso, no solamente qué tan listo estaba, sino también la factibilidad de establecer los campos de construcción, porque tanto en el Roque de los Muchachos como en Hawái podrían estar fuera y no necesariamente arriba, y lo mismo el área para el almacenamiento, el staging area que le llaman, ¿no? Entonces esas cosas en los sitios remotos, tanto Chile como San Pedro, pues esos no los podías evitar, ¿no? Aunque estuviera cerca y se tomara otro sitio. Quizá es cierto, una vez terminado todo el ejercicio, que al final de cuentas lo que pesó más es qué tan listo estaba un sitio para arrancar, y no necesariamente, como ven, ni la calidad del sitio, ni la adecuación a los proyectos científicos, porque si no, pues bueno, mejor te vas a Chile, si vas a perder el centro galáctico, etcétera, ¿no? Más la eficiencia de noches despejadas, etcétera. A final de cuentas, la razón oficial precisamente fue esa, ¿no? Que estemos listos para arrancar tan pronto como sea posible, y en ese sentido, pues todos estos factores son importantes. ¿Tú, Mauricio, quieres agregar algo al respecto? Bueno, nada más coincido con Alan en que sí. Se plantearon originalmente 3 sitios, como señala Gagik, y fue decisión del propio grupo técnico del TMT el inclinarse por el altar, ¿no? Entonces, no es que de nuestra parte hayamos puesto ninguna condicionante ni titubeo en términos de la importancia de este proyecto, aunque sí, obviamente, hicimos notar pues que habría afectaciones, los teníamos presentes, pero no como una condicionante para que nos instalaran ahí, ¿no? Acá ha pedido la palabra Joaquín. Okay. Perdón.
¿Sí? Creo que ya no. A ver, no sé si alguien más. Sí, aquí está. Bueno, yo creo que hemos mezclado dos cosas con lo del 6 metros y tal, porque queremos ver lo del futuro. Has dicho varias cosas interesantes sobre cómo estar preparados para recabar proyectos internacionales grandes en San Pedro Mártir. Pero lo que no hemos dicho es por qué queremos recabar proyectos de esta categoría, ¿vale? O sea, me da la sensación de que abrazamos muy rápidamente la idea de traer mucha infraestructura sin meditar si estamos preparados para digerir lo que implica esto, incluso psicológicamente. Perdona que lo diga de esta manera. O sea, estamos preparados para este tipo de... Estamos preparados y estamos preparando a los estudiantes para este tipo de nuevas colaboraciones internacionales. Estamos preparados a sacrificar otros proyectos. Yo creo que nadie ha abierto el debate de qué se hubiera supuesto si viene el TMT. Porque el pastel de reparto es finito y no se va a estirar de manera elástica ad infinitum, lo cual quiere decir que otros proyectos se tienen que sacrificar. Entonces, yo no creo que si este debate lo estamos asimilando. El hecho de que vaya a haber un 6,5 metros supone que hay que tomar decisiones prioritarias sobre qué tipo de astronomía vamos a hacer. Un ejemplo claro es el ejemplo de Chile. El ejemplo claro de Chile es que básicamente todas las universidades de Chile que tienen astronomía viven de los telescopios que se han puesto allí por otra gente, y otro tipo de proyectos que ni se plantean entrar, tienen tal chorro de datos, tal cantidad que ni se plantean. Entonces, a lo mejor la gente debería de empezar a asumir que si al final viene el 6,5 metros, hay que reconstruir las prioridades, y esto no siempre acomoda a la mayoría de la gente si no lo ha previsto. Entonces, no estoy diciendo no aplaudo el hecho de que no venga el telescopio aquí. Creo que no hemos hecho la primera reflexión. Realmente queremos que vengan, y si queremos que vengan estamos dispuestos a reconducir o reestructurar nuestra manera de trabajar para adecuarnos a darle salida científica a este tipo de telescopios, porque no creo que haya abierto este debate, y creo que es hora de que se diga, de que se digan las implicaciones que va a tener a largo plazo. O sea, voy a poner un ejemplo más claro y ya con esto cierro. Cuando se empezó a construir Gran Tecán en el IAC, el resto de los proyectos desaparecieron. Todo era Gran Tecán. Y eso creó fricciones. Creó fricciones que fueron superadas por un liderazgo, digamos, cuasi dictatorial, ¿no? Pero es la única manera de hacer estas cosas. Entonces, hagamos una reflexión cada uno de cómo nos afecta a nuestra línea de investigación el que vengan este tipo de telescopios, y si vienen, cómo tenemos que reconstruir nuestras líneas de investigación, porque es un hecho consumado, para adecuarnos, y cómo tenemos que formar a los nuevos estudiantes para digerir esto. Creo que ese debate no lo hemos planteado. Perdona. Sí, bueno, nada más rápidamente, antes de que alguien más quiera hablar al respecto. Yo creo que son dos aspectos. Uno es el sitio en sí, y el otro es el futuro de la astronomía y la comunidad de nosotros en México. Evidentemente nosotros sabemos que es uno de los mejores sitios y es el único que realmente no está a la par de los otros. Y a final de cuentas sabemos que en multifrecuencia y en todas estas cosas, las inversiones de hoy en día observacionales son esfuerzos de mucha inversión. Entonces, si nosotros atraemos algunos de ellos en San Pedro, entonces lo que tenemos es básicamente alternativas, independientemente de quién vaya a ser la comunidad, si nosotros el futuro o los de ahora, para entrar a otros de ellos, y en particular también a un telescopio de los de mayor tamaño. Es cierto que por otro lado está el análisis de la comunidad actual y de a dónde la quisieras dirigir, pero evidentemente estos proyectos no son estrictamente para quienes somos hoy en día, ¿no? Pero yo trataría de dividir esas dos cosas, ¿no? O sea, el sitio es una oportunidad, y es una oportunidad precisamente, lo vas a hacer, hay tres alternativas: o lo haces con San Pedro, o lo haces metiéndote a otro lugar, o no haces nada. Entonces, idealmente es mejor hacerlo a través de San Pedro, porque haces la inversión aquí. No has hablado del retorno tecnológico, Chucho, creo que es importante. A ver, bueno, sí. Sí, ya termino. Sí, dale. Es que eso es importante.
si tú vas a se ha demostrado económicamente que esto supone un retorno económico terrible, o sea, increíble, perdón, para la sociedad que lo está metiendo. Entonces, estás metiendo un dinero ahora que lo recuperas con un factor bastante alto después. Entonces, los estamentos públicos, si tienen un poco de visión, abrazan este tipo de proyectos porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico es brutal. Pero eso también fuerza a que se adapten las comunidades a futuro, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que el CONACYT lo va a abrazar, la presidencia lo va a abrazar, evidentemente que lo va a abrazar, pero también tenemos que empezar a decir a la gente que eso va a tener que cambiar nuestra manera de trabajar, y solo eso. Claro. Y ahí nada más agrego el hecho de que también, no solamente tecnológicamente, pero la inversión directa, porque el 30 metros era una inversión de 1.4, 1.5 miles de millones de dólares, de los cuales nada más en construcción, digamos, que serían, contratos locales, son 300 millones. Entonces, sin retorno tecnológico, nada más empleos, etcétera. La idea también no solamente es el telescopio, son los centros de operación y el centro científico, que la idea era que se desarrollaran en Ensenada. Yo tengo aquí un comentario de Carlos Román, que está en San Pedro y está conectado por Skype, así que lo voy a leer. Él dice, creo que son importantes de considerar dos cosas. La primera es que San Pedro ahora mismo está aumentando en su flotilla de 3 a 11 telescopios. La ciencia con telescopios de clase 1 o 2 metros tiene una importancia vital para la astrofísica actual y bien podemos seguir luchando para que San Pedro se ponga al frente en este nivel, para posicionarse con mayor credibilidad. La segunda es que el telescopio de 6.5 metros es crucial tenerlo y debemos de poner todo nuestro empeño como comunidad para sacarlo adelante, pues será nuestra mejor carta para traer más y mejores proyectos. Yo no creo que la astronomía se acabe con la construcción de telescopios de 30 metros. Siempre va a haber más proyectos de gran infraestructura y nuestro sitio ya hemos visto que es el que mejor cielo tiene. Esto va a requerir, sin embargo, que consideremos aumentar la internalización del sitio, su manejo como laboratorio nacional, con la participación de otros centros de astronomía en México y tener esta conversación de manera más formal, recabando opiniones específicas sobre lo que deseamos para el futuro de San Pedro. Un poco en la dirección de lo que decía Sebastián. Además, también piensa que hubo mucha discreción de la parte de la comisión y que a lo largo del duro camino no se recabaron tantas opiniones de la comunidad como se hizo con el 6.5 metros. Se entiende que había muchas prisas y que no se desean fugas de información, pero se pueden hacer embargos. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo primero. Sí es importante también notar que siempre hemos dicho que proyectos de todas las envergaduras son importantes en un lugar. También quiero recalcar que es apenas con estos telescopios relativamente pequeños pero nuevos cuando realmente se va a aprovechar el sitio en su esplendor. En particular nosotros, ninguno de nuestros telescopios clásicos aprovechan el CEN. Y entonces todos estos lo harán. Y entonces los resultados científicos también hablan más del sitio que las mediciones. Y en cuanto a la discusión en general, bueno, hay una diferencia fundamental entre el 6,5 y el 30 metros. En el 30 metros había dos esquemas, que se vinieran ellos o que fueran, y que se vinieran siendo nosotros socios. El 6,5 es un esfuerzo básicamente liderado nacional. Entonces, evidentemente, ahí necesitamos mucho más acuerdo y gente, ¿no? Por otro lado, en todo el aspecto, sí hubo llamados de discrecionalidad en todo el proceso, ¿no? Y evidentemente, no solamente era por el tiempo, sino, pues, la cantidad de trabajo que había que hacer de detalle, pues, digo, no está, lo que necesitan saber, pues no está discusión. Lo que necesitan resolver desde el punto de vista legal, cómo establecerse en México, pues no son cosas que, digamos, que necesariamente tengan que abarcar opiniones generales. Son ejercicios técnicos, si lo quieres ver, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Ensenada. Un momento, viene Gagik. Muy bien. Pues aquí soñó un par de veces nuestro, y sí es una excelente cosa tener este sitio como nuestro, pero tener nuestro sitio no trae solo beneficios, también responsabilidad. Y esa responsabilidad nos requiere que hacemos disponible este sitio maravilloso, que es uno de los 2 o 3 sitios en el mundo
para astronomía en general. Entonces yo creo que sí, es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo preparar este sitio para que pueda recibir pues, proyectos de esta escala. Gracias. ¿Alguien más de la comisión quieren mencionar algo que consideren relevante? Leti. Mi pregunta es muy práctica, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya dedicarnos a mejorar el sitio o en paralelo hacer algo, o sea, ¿cuál es la logística? ¿Qué es eso? Bueno, sí, yo digo que en efecto tenemos que seguir mejorando la infraestructura de San Pedro, seguir concretando los proyectos internacionales, los que vayan saliendo. Y por el otro lado está el ejercicio que dice Sebastián, o sea, plantearnos cómo queremos formar gente, cómo queremos crecer. La astronomía en México todavía puede crecer significativamente. Y eso también necesitas infraestructura y acceso a otras infraestructuras que lo podemos hacer a través de San Pedro Mártir. Entonces, por lo pronto es concretarnos en lo concreto que tenemos, y es la infraestructura y los desarrollos y los proyectos, y estar abiertos, como dice Geek, a la posibilidad de atraer otros socios. Sí, bueno, yo nada más quisiera decir un par de cosas. Creo que la única manera de poder atraer nuevos proyectos es tener unos que ya están funcionando. Es la única carta. O sea, no importa lo que digas, importa lo que estás haciendo. Lo de la parte tecnológica que mencionó Sebastián es súper importante. Y Chucho dijo los números de posible inversión de haber venido el 30 metros. Y por eso logramos hablar con el secretario de Economía. Porque ya no importa si el proyecto es una planta automotriz o un telescopio. La inversión, el retorno de inversión era muy superior a lo que se hubiera requerido incluso si México se convertía socio. El TMT, en el esquema más sencillo, te conviertes en socio si aportas el 5% del recurso. El 5% de ese presupuesto eran $70 millones. Era como de 300. Entonces, pues no está mal como retorno, ¿no? Y eso es lo que permitió algo de esta conversación. Que esto tenga una derrama para proyectos que todavía no llegan a ese nivel de retorno, pues depende de lo que hagamos ahora. Alan. Quisiera responder un poquito a uno de los puntos de Carlos. Carlos comentó que la comisión nunca hablamos con la comunidad. Y esto es cierto. Nuestra carga que vino del director era resolver los asuntos técnicos. Yo creo que no tuvimos una carga de ir y hablar con la comunidad y preguntarles, eso es lo que quieren. Nosotros supusimos que esta responsabilidad es del Consejo Interno. Ahora, de que aprendemos mucho en el proceso definitivamente, porque si realmente se puso a prueba de una manera muy profesional, desde el punto de vista del 30 metros, de los abogados y de todo el sistema, de realmente responder las preguntas antes de tomar una decisión. Y no solamente las técnicas y la bondad del sitio, las adaptaciones del edificio, etcétera. O sea, todo esto tiene mucho trabajo del 30 metros y costo. Y también aprendimos pues de que desde el punto de vista legal se puede establecer un consorcio de esta envergadura en México. Se nos aclararon muchas cosas con respecto a importación, impuestos, tiempos de respuesta. Entonces es con ejemplos prácticos, ¿no? Como lo estamos aprendiendo, y yo creo que sí valió un intento hacerlo de esa manera seriamente. Digo, antes de febrero no teníamos 30 metros, después de octubre tampoco. Pero lo que tanto el equipo técnico como toda nuestra comunicación, nosotros sabíamos que teníamos una sola oportunidad a altísimos niveles, ¿no? Y todos lo tomaron con una seriedad muy alta, no solamente porque reconocían el valor de esto, digo, no lo daban, lo preguntaban todos los días, ¿no? ¿Y cómo va el 30 metros, no? Entonces la noticia de que a final de cuentas no prosigamos en el proceso, pues sí fue bastante dura a todos los niveles, ¿no? Pero valió la pena.
Yo en lo Jesús. personal pienso que esto de formación de recursos humanos, que sería a través de posgrado, de todo lo que se ha mencionado, los aspectos es el más fácil. ¿Okay? Entonces, por aquí no tengan… Es el más fácil. Me preocupa mucho más lo de la infraestructura, de todo esto. Y lo legal no es nada trivial. ¿En Ensenada? Sí. Bueno, Y nada no sé- más quería, bueno, quería nada más comentar, digamos, un poco al respecto de lo que comentaba Sebastián digamos, sobre entender este aspecto del retorno de la inversión, que sería haber participado como socio en el TMT. En algún momento de todo este proceso, cuando nos dimos cuenta de que era necesario que México aportara una cantidad de recursos más allá de solamente el sitio, a través del rector de la UNAM y de William y de Jesús hubo un acercamiento, diría yo, bastante directo con pues, el secretario de Economía y con la oficina de la Presidencia para plantear esta situación en términos claros, ¿no? Necesitábamos invertirle, el retorno de inversión era muy alto, nos quedaba claro que había mucho que ganar en esta situación y eso era algo que estaba fuera de nuestro control. O sea, la UNAM no puede hacer una inversión de ese tipo y se requería básicamente que el gobierno saliera al quite para pues respaldar una posición de parte de gastronomía mexicana o de México en ese sentido. Yo creo que eso no se dio, ¿sí? No pudimos garantizarle al TMT que México estaba comprometido en entrar como socio y eso pues fue un elemento en toda esta cuestión, porque la inversión no solamente representa dinero, sino representa compromiso, ¿no? Y eso es algo que no quedó claro para los socios. Y eso es algo que está fuera de nuestro control en buena medida. Cuando tienes al coordinador de la investigación científica de la UNAM, al rector de la UNAM, tocando a la puerta de esas autoridades y la respuesta es esta, pues es algo que ya trasciende un poco a tu capacidad y ciertamente trasciende a las capacidades de la comisión técnica que se formó para este asunto. Pero ese diálogo se dio, se buscó el apoyo a través de CONACYT y a través de otras instancias y pues digo, esa es una realidad, ¿no? Que está hasta cierto punto fuera de nuestro control. Sí. Y bueno, yo nada más quería apuntar que, acotar un poquito, porque en efecto sí estuvo la intención clara de que México fuera socio. Lo que faltó, si quieren, es saber exactamente cuándo y cómo iba a estar la inversión, porque desde el CONACYT, el secretario de Economía, esa era la intención explícita y les quedaba claro, y por eso en el Collaboration Agreement estaban las dos opciones. Y de hecho, ya el venirse a México representaba el 7.5%. ¿Okay? Entonces, evidentemente, les quedaba claro que tanto desde el punto de vista científico como de interés de entrar, sí, lo que nos faltaba era una carta explícita que dijera te doy tanto dinero en tanto tiempo, pero la intención estaba clara. Y nada más para darles un ejemplo de lo que esto representa. Ahorita vengo de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial. Ustedes saben que la Agencia Espacial, uno de sus proyectos prioritarios desde antes de que iniciara, era hacer este sistema de alerta temprana. Inicialmente, lo que estaban buscando es comprometer 2.600 millones de pesos en el 2012 para llevarlo a cabo. Ahorita la estimación es de 5.000, ¿okay? Y sin embargo, no consiguieron el financiamiento y se está tratando de cambiar ese, digamos, objetivo de la Agencia Espacial. Y se dan cuenta, 5.000 millones de pesos son hoy en día 250 millones de dólares. Y nosotros estamos buscando financiamiento del orden de significativo para un proyecto científico, no un proyecto, digamos, de seguridad nacional. Entonces, eso sí nos habla un poquito de las escalas, ¿no? Si no hay un commitment para la Agencia Espacial para hacer sistemas relevantes, es mucho más difícil lograrlo para ciencia, ¿no? Margarita. Sí, bueno, yo primero que nada creo que sí valió en mucho el esfuerzo y se agradece mucho
que se haya buscado esto. Yo coincido con Gagik en la cuestión de que pues nosotros tenemos un sitio que es para mí el segundo mejor del mundo y que pues es un legado que tenemos que proteger e incrementar, ¿no? Y bueno, a mí sí me quedan entonces unas especies de dudas ahí respecto a el compromiso estatal hacia esto, porque bueno, si están dispuestos a dar 70 millones de dólares para ponerlos, bueno, igual tal vez se podría decirles que lo pongan en el 6,5, ¿no? O sea, en el 6,5 metros, o sea, sería muy bueno esto y no tendría la ganancia que se tendría de 300 millones como en el otro, pero pues de cualquier manera yo creo que sí incentivaría bastante muchas cosas, tanto en Baja California como en México en general. Y bueno, sí es cierto, o sea, hay recortes y todo, pero bueno, yo me he enterado que, por ejemplo, ya el 30 metros, bueno, el 50 metros, el GTM ya va a ser 50 metros y ya tiene el presupuesto para eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos conseguir este dinero para hacer estos proyectos que necesitamos, ¿no? Entonces, yo sí insistiría tanto en conservar e incrementar San Pedro como en seguirle buscando sobre eso, lo cual no impide que busquemos sitios alternativos fuera y todo, pero sí en San Pedro necesitamos algo, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Ensenada. Alan. No, acá no. Ok, Alan Watson. Acá, allá. Sobre el compromiso del gobierno. No sé si ustedes recuerdan, pero la primera persona para sugerir que México debe ser socio y no simplemente anfitrión de este telescopio fue Julieta Tagüeña. Yo creo que sí recibimos bastante apoyo del gobierno en eso. El gobierno no va a escribir un cheque para 70 millones de dólares en 6 meses sin hacer un estudio realmente bien. Y no había tiempo en este caso. Pero yo sentí que en cada momento tuvimos una respuesta bastante bien del gobierno. Claro. Simplemente no había tiempo, en este aspecto tampoco. Sí, a mí también me quedó claro, y sobre todo en la fase, cuando estás en la fase, si eres el sitio alternativo, yo creo que el mensaje fue claro, tanto del secretario de Economía, etcétera, de que si esto seguía, vamos con todo. Sí, un poco de acuerdo con Alan. O sea, creo que el mensaje de la respuesta que se tuvo en los niveles de Secretaría de Economía, de Semarnat, de la CONAM, del Gobierno del Estado, es lo que fue apropiado para el nivel de planteamiento que se hizo. El fondo de la decisión creo que estuvo en el asunto del plazo que mencionó Jesús al principio. La respuesta legal y administrativa también fue muy importante. Chucho tenía en una de sus láminas 2 líneas sobre el asunto del convenio, ahí donde dice acuerdo de colaboración y carta de intención. Eso en realidad lo que representó, el detalle de eso es que en la reunión, una semana después de la reunión de octubre, una semana después de la reunión del 4 y 5 de octubre, se mandó una carta de intención que estaba firmada por CONACYT y por la UNAM, diciendo que el borrador de acuerdo de colaboración ya estaba correcto en todos sus términos y que si venían lo firmábamos de inmediato. Y ese acuerdo de colaboración ya detallaba todas las responsabilidades de todo el mundo
y el único TBD era si somos socios o si somos host. Si somos host, teníamos 7.5% del tiempo del telescopio, y si éramos socios, teníamos eso más lo que nos toque por lo que pusimos. Entonces, a ese nivel de detalle estaba el acuerdo de colaboración. Y eso requirió la intervención de los jurídicos de la UNAM y del CONACYT, pues al nivel más alto, porque si no, no se autorizaba la firma. Sí, la carta de intención, de hecho, está firmada. El convenio era tenerlo listo para su firma en el caso de que se fuera el sitio alternativo, porque había que avanzar muy pronto. Esto, ¿puedo decir? Ah, sí, Sebastián. Sí. Por doloroso que nos parezca, a lo mejor también la sensación de credibilidad a la hora de este tipo de cosas puede que esté jugando en contra nuestra. O sea, no podemos ser ciegos al hecho de que si fuera un acuerdo en el que no hubiera otro socio, en el que yo, como experiencia personal, no acabo de entender por qué España tiene más credibilidad, la verdad. Después de vivir 40 años allí, no lo concibo, pero aún así sigue jugando en contra. A mí quiero resaltar una cosa que se lo comenté a Chucho justo cuando pasó. La decisión la toman o la hacen pública un día antes de que se forma el gobierno de España. España lleva un año sin formar gobierno y justo el día después. Y me consta que hay 300 millones de euros que quedaron presupuestariamente en el aire porque era lo que había garantizado España para que estuviera el 30 metros europeo, ¿no? Bueno, sí, lo que sea, cuántos metros lleva ya. El ELT, ¿no? Yo lo llamaría el RLT, Ridiculously Large Telescope, pero bueno. El ELT, ¿no? Y esos 300 millones se quedaron presupuestariamente en el aire. Entonces, la baza que jugó, el problema es que no había nadie en España con autoridad porque no podían, porque era un gobierno en funciones, para garantizar que esos fondos, y fue el mismo día, garantizaron los fondos y lo hicieron público. Entonces, yo no sé hasta cuándo estuvieron jugando un poco a la espera, porque, no sé, yo no creo en casualidades, y fue justo el día después. Es un poco raro, ¿eh? Entonces, a lo mejor, aunque haya una carta de intenciones y tal, no se lo creen. Perdona, o sea, esto nos duele porque ¿cómo no nos va a doler? Pero a lo mejor tenemos que ganarnos una credibilidad. Tenemos un hándicap, jugamos con desventaja y no sé cómo solucionarlo. ¿Alguien ha explorado este hecho? Yo creo que si estuviera el 6 metros estuviera funcionando y sacando artículos, posiblemente y los instrumentos funcionaran y los plazos se cumplieran, en ese momento ganaríamos muchísimo más. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos. A ver, no hay secretos. Yo digo cosas muy obvias. Si no hay credibilidad porque no haces algo antes. Y en el momento que lo haces, entonces tienes credibilidad. Es muy sencillo. Para mí está clarísimo. Pero está relacionado con lo anterior. Si le metemos al 6 metros, claro. Esto es en firme, o sea, pum, 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 por pues claro. ¿sabes? O sea, sí, pues tenemos que hacer este análisis todavía, William. O sea, yo sé que... De acuerdo, por supuesto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por supuesto. Vale. O sea, y no puedes dar un brinco de 3 órdenes de magnitud. Tienes que dar un brinco de medio en medio. Bueno, se puede, ¿eh? Allí, bueno, sí, te partes la pero cara. sabes lo que va a pasar. Sabes lo que va a pasar. Bueno, pues sí, por ¿no? eso. Yo he visto un país construir de un 80 centímetros a un 10 metros. Bueno, la diferencia... Fue doloroso, ¿eh? A ver, digo, yo no voy a hablar mal de España, pero... No, puedes hablar. Si lo dices por mí no me importa. Pero, quieras, en el Roque de los Muchachos hay un 10 metros. Ahí están, Ahí está. Y están los ingleses, etcétera. Y hay otros telescopios. Claro. Hay otros telescopios y hay un 10 metros. Pero fijaros el grado de descrédito, con perdón, o de descredibilidad, que eligieron como sitio el sitio que la ESO había desechado para el ELT. O sea, dice, preferimos venirnos aquí de todas. Realmente tenemos que empezar, o sea, pues sabemos que jugamos con este hándicap, pero sí que el 6 metros puede ser no solo fundamental, o sea, puede ser crítico para el futuro. O sea, es o volver a la primera línea o desaparecer en el olvido. Y yo realmente no creo en el día a día, tomando café, hablando con la gente, no creo que hayamos asumido la magnitud, perdona, a lo mejor soy yo el que no lo ha asumido y el resto sí, y estoy ciego. Yo no creo que hayamos asumido como instituto la responsabilidad
y la magnitud de lo que nos estamos echando a la espalda. O sea, debía de ser un debate de todos los días. ¿Qué voy a hacer yo con el 6 metros, pero desde por la mañana hasta por la noche? Perdón, pues por apuntar cosas negativas o yo qué sé. Ok. Alan. Ok. Irene. Ensenada. Sí, yo creo que este no es precisamente el momento. Es un buen inicio y me parece muy bien que se haya discutido este asunto. Es la primera vez que se hace una evaluación de un fracaso, pero no es el primero, llevamos muchos, ¿no? Y nos está haciendo falta esa reflexión. Yo creo que si en verdad se quiere tener una alternativa realista hacia dónde podemos llevar San Pedro Mártir y hacia dónde podemos llevar la astronomía mexicana, hacia dónde la queremos, que tiene que entrar en la discusión, pero no es el punto esencial, hay que plantearse una serie de reuniones más extensas. Y efectivamente también tener una mayor, ¿cómo llamarlo? Yo estoy viendo el auditorio de Ciudad Universitaria, está prácticamente vacío. Aquí andamos pues, más o menos igual. O sea, falta, hay una falta de entusiasmo hacia estas cosas. En lo que sugiero, Chucho, te lo he dicho a ti anteriormente, lo había dicho a los anteriores directores, hay que organizar una serie de sesiones bien organizadas, bien ordenadas, para discutir qué pasó, aprender de las experiencias anteriores y construir algo que sea viable para el futuro de la astronomía en México. Te mandan saludar acá. Porque dicen que sí somos muchos. Bueno. Que si por favor prenden la luz en Ensenada. No, pero está bien. Ya está prendida, es que no hay nadie. Alan. Mi pregunta para el director es, termina su presentación con estas dos preguntas. ¿A dónde lleva San Pedro y a dónde lleva la astronomía mexicana? ¿Cómo propone contestarlos? Bueno, en efecto, lo de San Pedro, básicamente lo contesto, tenemos que seguir trabajando en desarrollar la infraestructura, en seguir concretando los proyectos que tenemos en la internacionalización a las escalas que podemos. Hasta ahorita, digamos, el proyecto más grande que podemos llevar a nivel universitario lo ha demostrado que algo más grande no lo podemos hacer de ese estilo. El 6,5 ya requiere una manera distinta de hacer y de operar. Entonces, en cierta manera es nuestro primer paso en la dirección de un consorcio más complejo y que no sea nada más operado o responsabilidad esencialmente de la UNAM, ¿no? Entonces, para mí es continuar el esfuerzo de la infraestructura y continuar concretando en particular los proyectos que ahorita tenemos de internacionalización y enfocarnos en el 6,5, y eso también ha sido nuestro mensaje hacia CONACYT y las otras autoridades, que con el ejemplo del 30 metros les queda más claro la relevancia de un sitio astronómico bien desarrollado. Y respecto a dónde llevar la astronomía mexicana, es una pregunta bastante grande. Sí, con respecto al acceso a la infraestructura de hoy en día observacional, otra vez siento que hacerlo a través de San Pedro Mártir es muy bueno. Y es nuestra mejor moneda, porque si no podemos conseguir lo suficiente para invertirlo en San Pedro Mártir, es mucho más difícil que digamos, bueno, vamos a meternos a la ESO, por ejemplo, que puede ser atractivo porque es un paquete, no es un proyecto. Pero desarrollar San Pedro Mártir es una de las posibles maneras en que podemos tener ese acceso. Ahora, la astronomía mexicana es mucho más, el futuro de la astronomía mexicana es mucho más que la astronomía observacional, pero dado que la astronomía sí requiere observaciones para confrontarlos con cualquier teoría, sí es una cuestión de que tener un sitio como San Pedro Mártir y una tradición internacional importante, es súper importante volvernos a encajar a donde está la astronomía hoy en día. Y bien lo mencionaba Sebastián, no solamente por el punto de aspecto de números o lo que estamos haciendo, sino de que tenemos que proyectar hacia dónde crecer, hacia dónde formar los cuadros, pero mi punto es, uno es San Pedro, otro está, si no lo hacemos, porque en San Pedro no solamente ganas la astronomía observacional, sino también las colaboraciones, los contactos que también te llevan
a tener más potencial de infraestructura, tanto teórica como numérica, con todos tus socios, ¿no? Entonces, yo sí siento que la astronomía mexicana puede crecer significativamente, que debemos de seguir formando cuadros, etcétera, porque hay muchas universidades en el país que no hacen investigación. Somos muy pocos, somos 240 astrónomos profesionales en México. Ustedes saben que mucho de lo que logró España fue el boom a partir de los años, al final de los 80s, donde crecieron por un factor de 4 o 5 con jóvenes pujantes. Nosotros tenemos que ir en esa dirección, pero tienes que darles pues los mecanismos, y uno es la entrada observacional, el convertir a las instancias de gobierno que vale la pena invertir en esta ciencia básica. Ok, creo que mal expliqué mi pregunta. Mi pregunta no era cómo contestas tú estas preguntas, es cómo contestamos, cuáles son los planes nosotros, la comunidad, podemos contestar estas. Eso es muy bueno, y en efecto tiene que ver un poquito con lo que dice Joaquín. O sea, tenemos que, y lo mismo lo mencionaba Sebastián, es algo que tenemos que hacer más cotidianamente. A él no le gusta la palabra tenemos porque es como el hay que, ¿ok? Y que es como algo que nunca se va a hacer, ¿no? Estamos de acuerdo, aunque sea sin discusión, el mensaje es lo vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos que… No tenemos que… Vamos a… No, tampoco debemos. ¿Debemos si te gusta? Más o menos. No. Pero tenemos que hacer… Vamos a hacer, y se los había dicho, un diagnóstico global, ¿sí? Y por global tiene que ver muchas cosas. No solamente es la parte de San Pedro, sino es la parte de investigación, la parte de posgrado, la parte de captación de recursos. Y es un problema global, ¿no? Entonces, hay que empezar, no hay tampoco. Vamos a hacer ese diagnóstico y en particular la experiencia con los proyectos que hemos traído, buscado traer a San Pedro Mártir, más los que sí se están consolidando en San Pedro Mártir, pues aprender, como decía Joaquín, de lo que hemos hecho relativamente bien o relativamente mal y cómo dirigirnos, ¿no? Pero este es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Y bien lo apuntaba Joaquín, ¿no? No hay que tampoco. Es que Sebastián dice hay que crear un foro. Vamos a hacer los mecanismos donde podamos canalizar este análisis y estos esfuerzos, ¿sí? Porque la dirección no lo puede hacer solo, ustedes ya saben, el sistema no lo puede hacer, ¿no? Es la comunidad, y de hecho lo que tenemos es un reflejo de la comunidad, no es un reflejo nada más de los directores. Jesús. ¿Sí? ¿Quién? Es Gagik. Uno de los mecanismos de que están hablando de crear, yo creo que existe, se llama Consejo Interno. Pero mucha gente averigua de qué está haciendo el Consejo Interno. ¿Dónde está Luke? Se acaba de ir porque tiene que preparar la siguiente reunión del Consejo Interno. Aquí está. Bueno, el Consejo Interno se está reestructurando y funcionando de otra manera. Perdemos casi nada de tiempo en discusiones de permisos de ausencia. Ahora el reto de venir al coloquio nos limita a 2 horas y eso como que es difícil lograr resultados en una sesión. Ahora hemos empezado sesiones extraordinarias el viernes de 3-4 horas, y está dando resultados. Y luego tuvimos que lidiar con algunas crisis, como lo del PRIDE, crisis que tienen pues repercusiones políticas que generan mucha negatividad y pasamos mucho tiempo lidiando con esto. Yo creo que el próximo año va a ser otro paisaje de discusiones y pues les invito que generan discusiones, debates entre ustedes
y que luego se llevan al Consejo Interno en términos de funcionamiento del instituto. Respecto a los proyectos, pues no es mi rama fuerte y allí prefiero no opinar porque no tengo mucho que decir al respecto. Sí, nada más a decir que, en efecto, se han tratado de implantar más comisiones. Desgraciadamente, pues cada comisión acabamos casi siempre siendo los mismos, pero eso hay que redoblar esfuerzos. Por ejemplo, de que nos apoyó 30 metros, fue muy efectiva, ¿no? Entonces, la manera, el Consejo Interno ahora se reúne prácticamente todas las semanas, ya no hay extraordinarias, sino todo es ordinario, y bueno, tenemos que aprender a ser más, vamos a aprender a ser más efectivos en esa dirección. Sí. Gilén quería mencionar algo. Bueno, otro comentario de Carlos es, sí, pues el día de hoy nada más. Dice que necesitamos involucrarnos más como investigadores con el 6.5 metros y cuando Fabián nos pide participar más en los casos científicos, pues realmente hacerlo. Y esto viene en parte con lo que decían de hay que, pero que realmente hacer algo y acercarse a Michael Richard para participar en algún detalle, que al final de cuentas somos 90 investigadores. Si queremos ver el 6.5 metros en San Pedro, pues no podemos dejarlo sobre la espalda de unos cuantos. Bien, pues yo creo que como un primer ejercicio, ya son las 2:00 y ya se nos está empezando a ver la gente. Entonces, pues yo les agradezco su presencia y continuaremos con este tipo de ejercicios. Sí. La Fundación Rearronte es una fundación sin fines de lucro, pero la dirige el que era el presidente anterior de la Fundación UNAM. Entonces, desde que metimos el proyecto de 6.5 a través de la Fundación UNAM, él ha estado personalmente muy apoyador para conseguir canales, etcétera, y esa es la razón. Jesús, muchas gracias. Aquí ya se está yendo todo el mundo. Bueno, pues gracias y bueno, a la comisión realmente le merecemos un esfuerzo muy grande. Ajá. Dale, bye. Bye.